buen día. Muy bien. Hoy vamos a tratar de poder aclarar algunas dudas respecto de el teórico de medios de fijación que ustedes recibieron la semana pasada y que hay algunas preguntas. No obstante, les cuento, no hemos recibido un feedback muy importante por parte de ustedes. Son poquitas las preguntas que hay, si bien son muy interesantes. Estoy contabilizando 2, 3, 4, 6 preguntas nada más. Bueno, acá me están saludando, buenos días a los que ya se conectaron, a los madrugadores, no tan madrugadores, ¿no? Porque son 9 menos cuarto de la mañana. Pero bueno, vamos a retomar esto que les decía, ¿no? Si bien hubiéramos preferido una mayor cantidad de preguntas, insistimos en tratar de motivarlos a que se presenten esas inquietudes por parte de ustedes. Yo sé que es algo complicado, los que nos está tocando vivir y el modo de enseñanza en cómo estamos planteando desde la facultad. Obviamente el compromiso por parte de los docentes, de las autoridades, es un compromiso siempre para con los alumnos. Bueno, nosotros lo que de algún modo queremos es seguir interactuando con ustedes de manera de que el tema o cada uno de los temas que nosotros vayamos tratando, que forman parte de lo que son los contenidos, en este caso de la asignatura Clínica Integrada 5, puedan salir adelante, ¿no? Bueno, vamos a la primera pregunta que me hace Agus. Me pone, ¿cuándo se debe polimerizar el adhesivo al realizar una técnica de fijación de una cerámica sin metal? Bueno, mirá, el tema cuando uno genera técnicas adhesivas indirectas, es decir, técnicas de fijación, donde por supuesto están involucrados los sistemas adhesivos. Acá hay un elemento muy importante: los distintos adhesivos existentes en el mercado tienen distintos niveles de fluidez, de viscosidad. Ese es un aspecto muy importante que por supuesto es algo donde nosotros como profesionales no podemos actuar, solo sí seguir las indicaciones del fabricante y en base a eso poder establecer si ese adhesivo debe o no debe ser polimerizado. Es decir, concretamente, la respuesta a la pregunta: ¿el adhesivo será polimerizado en el caso de una técnica de fijación indirecta siempre y cuando el fabricante así lo indicare? Distinto es el tema de las restauraciones directas, donde nosotros somos de la idea de hacer esa polimerización de ese adhesivo siempre, absolutamente siempre, es decir, dejar esa capa de interacción adhesiva totalmente consolidada vía la polimerización. En el caso de una técnica indirecta, ya la situación, insisto, depende de lo que el fabricante nos diga, y eso está, como les decía, en directa relación con el espesor que forma ese adhesivo, y ese espesor está dado ni más ni menos desde lo que es el proceso de fabricación de ese sistema adhesivo, y por supuesto que ahí deberé, insisto, atender las indicaciones que me hacen desde el prospecto del producto. Eso es lo importante cuando uno tiene que considerar una técnica de fijación indirecta, una técnica de fijación, obviamente restauraciones indirectas, al momento entonces de polimerizar un adhesivo.
Sí, también es importante que ustedes sepan, en reglas generales, que los adhesivos que tienen gran viscosidad, en reglas generales, no se indica la polimerización previa, es decir, la fotoactivación previa de ese sistema, para que cuando yo vaya con la restauración propiamente dicha no tenga ningún problema respecto de lo que es el correcto asentamiento. La polimerización del adhesivo, si es que lo colocaran, el teórico, yo les comentaba que hoy en día, en virtud a las características de humectancia que tienen los cementos, el paso de colocación del adhesivo en el sustrato no dentario que fue convenientemente preparado, sea una cerámica a base de por ejemplo, feldespato, una cerámica feldespática o cualquier cerámica vítrea que nosotros indicamos en esos casos una técnica de grabado con ácido fluorhídrico, por supuesto, el hecho de generar después el cierre del circuito adhesivo colocando el adhesivo propiamente dicho, hoy día, insisto, después de si se hizo el grabado con ácido fluorhídrico, se silanizó, yo directamente podría ir a la carga del cemento e insertar esa restauración en la preparación. Les comentaba en el teórico que la colocación del adhesivo en los últimos años con los cementos resinosos modernos que existen hoy día, no sería indispensable colocar como último paso de la técnica del tratamiento del sustrato no dentario esa resina adhesiva. Si esto es particularmente importante, se los quiero decir, es cuando uno considera la fijación de restauraciones a base de resina compuesta, ahí sí es muy importante que ustedes sepan que deben colocar el adhesivo para de alguna manera activar esa superficie de resina compuesta que solamente fue microarenada, como yo les dije. Hay algunos materiales a base de resinas, principalmente los materiales de última generación que se llaman cerámicas híbridas, es decir, que son cerámicas infiltradas por resinas, donde hay algunos fabricantes que le indican el tratamiento a través de la silinización, es decir, a través de la colocación de un vinilsilano. Pero si no, para todo lo que sea el resto de los materiales de base cerámica, sean ácidos sensibles o ácidos resistentes, es decir, tratables o no con ácido fluorhídrico, el hecho de colocar la resina adhesiva hoy día no es un paso crítico. De todas maneras, también creo que se los dije en el teórico, ante la duda no tienen ningún problema si ustedes colocaran el adhesivo. Entonces, sí, para cerrar, es que en el caso del sustrato no dentario, es decir, de la restauración, si ustedes colocaran ese sistema adhesivo, ahí sí nunca hay que polimerizarlo. O sea, el adhesivo colocado en la cerámica, en la restauración de resina compuesta en una incrustación o en lo que fuere, hecho con resina compuesta, con cerámica, en ese caso, en ese sustrato, no hay que polimerizarlo nunca. La única duda respecto, de lo que era la pregunta que formulaba Agus, es que en la técnica concretamente sobre diente, ahí sí observar atentamente las indicaciones del fabricante. Mientras que en el diente depende del fabricante, en el sustrato no dentario depende de nosotros. Y desde nosotros y desde lo que dice la evidencia, por supuesto que no debe ser entonces polimerizado ese adhesivo sobre la restauración. Una segunda pregunta, Pelícar, me dice, usted dijo que el sellado dentinario inmediato puede hacerse con cualquier adhesivo.
tenía entendido que solo se indica con un adhesivo de grabado total. Bien, esto es cierto, lo que me dice Pelícar, el sellado dentinario inmediato, descrito casi hace 20 años por el doctor Pascal Magne, es una técnica que se concibió desde el empleo de un sistema adhesivo de grabado total. Estos sistemas adhesivos de grabado total utilizan, como todos sabemos, una estrategia de remoción total de ese barro dentinario, es decir, a través del grabado del esmalte y acondicionamiento simultáneo de esa dentina y la posterior colocación de un adhesivo, y lo distinto en este caso es que el adhesivo que se preconizó desde el inicio era un adhesivo estructural, y los adhesivos estructurales no son ni más ni menos que aquellos adhesivos que tienen carga cerámica en su composición. Carga cerámica en suspensión, sea de micro o de nanopartículas. Entonces, si bien se concibió de esta manera, con el correr del tiempo, y mismo dicho por el que de alguna manera fue el inductor y el que publicó todos los trabajos relacionados con el sellado dentinario inmediato, hoy en día se acepta que se puede hacer ese abordaje de ese sellado dentinario inmediato empleando un adhesivo de autograbado. Ese adhesivo de autograbado empleado, o ese adhesivo universal utilizado con una técnica de autograbado, puede ser tranquilamente empleado, y obviamente la salvedad estaría que por supuesto deberíamos utilizar algún adhesivo de características estructurales, es decir, que tenga esa suspensión de refuerzo cerámico en esos monómeros relativamente fluidos. Es decir, que ese sellado dentinario inmediato, insisto, puede hacerse de las dos maneras: o con técnica de grabado total, o con una estrategia de conservación del barro con una técnica de autograbado. ¿Sí? O sea, dentro de lo que es el sellado dentinario inmediato, porque hubo dos preguntas más que vienen por ese lado, ¿no? El sellado dentinario inmediato lo que busca fundamentalmente es sellar esa dentina fresca, esa dentina recién cortada, recién tallada, con algún elemento rotatorio, y que esa dentina fresca, obviamente sellada, en forma inmediata, una vez expuesta, la teoría que se preconiza con la suficiente evidencia de respaldo es que todo mejora. Es una dentina donde, por supuesto, al consolidarse esa adhesión de una manera prácticamente inmediata en esa dentina recientemente expuesta, aumenta la interacción adhesiva, es decir, la resistencia adhesiva, en definitiva, de esa futura restauración va a ser mejor, se sella y se impermeabiliza la dentina respecto de lo que es minimizar la sensibilidad posoperatoria, también en función a lo que es evitar la contaminación vía lo que es la difusión de microorganismos viables remanentes a través de esos conductillos dentinarios. Es decir, hay una serie de ventajas y de situaciones que se encuentran debidamente acreditadas por todos aquellos que estuvieron trabajando de la mano del doctor Pascal Magne u otros investigadores que siguieron evaluando lo que es el comportamiento y la performance de las distintas situaciones de restauraciones indirectas fijadas haciendo previamente este sellado dentinario inmediato. Sellado dentinario inmediato que además creo que también se los mencioné en el teórico, está indicado en piezas tratadas endodónticamente, es decir,
piezas donde, merced a que tuvieron un tratamiento de endodoncia previo, también una vez uno, habiendo generado su preparación, sellar inmediatamente esa dentina para mantenerla, principalmente desde el punto de vista de esa unión adhesiva, de esa resistencia de la unión adhesiva, lo más favorable posible. Todavía también van a más. Hoy el sellado dentinario inmediato, Mañe lo describe como un recurso para ser utilizado incluso en situaciones de abordaje endodóntico, es decir, antes de generar la cavidad de acceso y habiendo removido, quizás si fuera necesario, si es una endodoncia indicado por el progreso de una caries, por supuesto el hecho de haber eliminado la totalidad de ese tejido deficiente, para que una vez entonces expuesta esa dentina fresca y antes de la cavidad de acceso endodóntico, se genere también ese sellado dentinario inmediato que impermeabilice, que actúe como una membrana o como una barrera de esa dentina con su medio. O sea, va incluso a esas situaciones, y todavía también, por supuesto que si va para situaciones relacionadas con el tratamiento endodóntico específicamente, también el hecho de poder sellar aquellas situaciones donde nosotros generamos preparaciones para restauraciones directas. También, es más, Mañe describe la situación de preparar o conformar esa preparación cavitaria en dentina, y antes incluso de abordar el esmalte o la posibilidad de generar un bisel en el esmalte, etcétera, generar ese sellado dentinario inmediato. Bueno, este es un tema que, insisto, despierta mucho interés, porque uno de los elementos más interesantes respecto de esto es efectivamente el hecho de, en piezas vitales, reducir la sensibilidad posoperatoria, y que en definitiva este sellado dentinario inmediato genera un mejor comportamiento adhesivo y estructural de ese bloque que se intenta fijar a una restauración, a una preparación realizada previamente. Ahí está entonces la respuesta a la pregunta de Pelican. Feli Cavanagh me dice: en un momento de la clase se nombra un sistema adhesivo de grabado independiente de 4 pasos. No me quedó claro cuáles son estos pasos y cuáles son los componentes del sistema. Bueno, muy bien. Es verdad, eso se dijo en el teórico, lo dije en el teórico. Sepan ustedes que, a ver, ¿de qué manera lo podemos explicar esto? Que desde el punto de vista de lo que son los sistemas adhesivos en cuanto a la clasificación cronológica, se acostumbra a nombrar a estos sistemas adhesivos por generaciones, dependiendo del momento en el que aparecieron en una línea de tiempo. Por eso los adhesivos de primera y segunda generación son adhesivos que ninguno de nosotros conocimos, ni los que tenemos obviamente más años de profesión, ni los más nobles, o los que se están por recibir, como es el caso de ustedes, futuros colegas. Sí, empezamos a conocer realmente los sistemas a partir de la tercera generación, y dentro de esa tercera generación lo que se empezó a trabajar es con sistemas adhesivos que solamente grababan el esmalte, allá por los 80, mediados de los 80. Esos sistemas adhesivos de tercera generación eran sistemas adhesivos que en dentina tenían un abordaje fundamentalmente relacionado con lo que era la conservación del barro dentinario. Es así que a mediados de los 80, a expensas de una fábrica, en este caso la Ivoclar Vivadent, lo que hace es precisamente generar un adhesivo cuya indicación era grabar el esmalte y después la consolidación de la adhesión a dentina
la generaba con una secuencia de aplicación de distintas soluciones donde primero intervenía, entonces se grababa y se lavaba y secaba ese esmalte. Seguidamente, el abordaje en dentina era la colocación de un primer. En tercer lugar, otro elemento contenido en otro recipiente, que era la colocación de un adhesive o adhesivo. Y en cuarto lugar, la colocación de un bond, que es fundamentalmente componente casi totalmente en un 95% hidrófugo, y con eso se cerraba el circuito. Es decir, el grabado, lavado y secado en el esmalte, la colocación en segundo lugar de un primer, tercer lugar de un adhesivo en dentina, y el cuarto paso era la consolidación total de esa adhesión utilizando este monómero hidrófugo, una resina de alta viscosidad tanto en esmalte como en dentina. Por eso yo mencionaba que este adhesivo, que obviamente tiene nombre, se llama Syntac Divoclar Vivadent, se concibió de esa manera. Por eso les comento adhesivo de 4 pasos. Claro que sí, que con el correr de la evolución en esta tecnología adhesiva, aparecieron los adhesivos de cuarta generación, y estos adhesivos de cuarta generación ya indicaban la técnica de grabado total. O sea, lo que se conoce también en la jerga odontológica como adhesivos de grabar y lavar, etch and rinse, como se dice en inglés, etch and rinse. Entonces, estos sistemas adhesivos que venían presentados o que vienen presentados en varios componentes o recipientes, lo que tienen es que, por ejemplo, en el caso de Ivoclar Vivadent, que fue concebido, vuelvo a reiterar, como un adhesivo de autograbado de tercera generación, como cabalgó con la cuarta generación, y como con el advenimiento de grabado total, toda la tendencia iba hacia el grabado total, obviamente Ivoclar Vivadent lo que hizo fue, usted puede utilizar mi adhesivo también, opcionalmente con técnica de grabado total. Ese sistema, insisto, conocido con el nombre de Syntac. La marca comercial de este sistema adhesivo de Ivoclar Vivadent es el Syntac. Entonces a eso me refería cuando hablaba de esos 4 pasos. En definitiva, ese paso de primer y de adhesive o adhesivo que tiene este producto no es ni más ni menos que los ingredientes, tanto ácidos y de monómeros hidrófilos, que permitan acondicionar esa dentina simultáneamente con la imprimación o impregnación. Es decir, esto es más o menos atender a la inquietud de Feli Cábanas, que me preguntaba de estos 4 pasos. Acá también quiero hacer una aclaración. Yo en el teórico les comentaba que los sistemas adhesivos que hoy podemos utilizar son adhesivos que a partir de la cuarta generación, es decir, estos adhesivos que indican la técnica de grabado total, cuarta y quinta generación son sistemas que indican el grabado total. Los de cuarta generación son los que vienen presentados en más de un envase. Los de quinta generación vienen presentados ya en solamente un envase, donde también, por supuesto, se los aplica con técnica de grabado total, es decir, se hace grabado, acondicionamiento simultáneo, esmalte y dentina, y después los ingredientes están contenidos todos, o esos principios activos están contenidos todos en un solo envase, de manera de poder generar esta tan ansiada interacción adhesiva. Esto es, entonces, estos adhesivos de quinta generación. Acá lo que yo les quería comentar, que yo llegaba hasta la séptima generación en el teórico y les ponía a los de séptima generación como adhesivos universales. Les quiero aclarar que en realidad existen otras clasificaciones, donde la sexta y la séptima generación o es una generación que está representada por adhesivos de autograbado.
la sexta generación por adhesivos de autograbado de más de un componente, de un envase, y los de séptima generación, adhesivos de autograbado de un solo envase, para llegar a la octava generación, que son los adhesivos universales. Por eso, en definitiva, acá lo importante no se trata de que ustedes recuerden todas las generaciones. Insisto, cada vez hay desde algunos autores o algunos textos, algunas publicaciones que ubican a estos sistemas adhesivos en distintas generaciones, y en realidad saber el árbol genealógico de la adhesión no es lo más importante, sino que lo más importante es saber cuáles son los máximos provechos que le puedo sacar yo a tal o cual producto, sabiendo que en dentina utiliza una u otra estrategia, es decir, la de hacer el acondicionamiento simultáneo de esa dentina con el grabado del esmalte, o evidentemente la otra estrategia, que es controlar la acción de un ácido en dentina vía el empleo de un adhesivo de autograbado. Por eso el tema insisto, acá lo importante es que dentro de estos adhesivos que emergen hace un par de años, o un poquito más de un par de años, que son los adhesivos universales, en definitiva, vienen presentados en un solo recipiente, y el que elige la estrategia adhesiva a emplear es el propio profesional al momento de evaluar la situación fundamentalmente de permeabilidad dentinaria que se encuentra tratando en ese momento, cuando uno quiere hacer sea una restauración directa o la fijación de un componente protético, una restauración indirecta. Eso es lo que me permite a mí un adhesivo universal. Y acá el gran secreto está en que esa situación de dentina respecto de lo que es si esa dentina está seca o moderadamente humedecida, esto se da la posibilidad de la interacción vía un monómero hidrófilo que empezó a estar presente en la mayoría de los sistemas adhesivos una vez que se venció la patente que tenía la Curaray de este monómero hidrófilo, además un monómero hidrófilo con alta capacidad de interacción adhesiva, no solamente con la dentina, sino con algunos sustratos restauradores como son los metales no nobles y las cerámicas a base de óxidos, como la zirconia, por ejemplo. Entonces, ese monómero que es el MDP, ese MDP, entonces, es el que le dio fundamentalmente a estos sistemas adhesivos universales o multimodales la posibilidad de interactuar mucho mejor con una dentina donde no es tan sensible la situación de humedad o no previo a la colocación de estos sistemas adhesivos. Por eso se puede utilizar después de una técnica de grabado total sin preocuparme a mí de que esa superficie realmente esté con un grado moderado o muy disminuido de esa humedad previa de esa dentina. ¿Sí? Vamos a pasar a otra pregunta más. Sabri me dice: ¿cómo me adhiero a la dentina el día de la fijación en una preparación donde se hizo SDI? Bueno, donde se hizo ese sellado dentinario inmediato el día de la fijación, ahí tendré que activar esa superficie. Para activar esa superficie habrá que utilizar algún elemento que a mí me permita remover sutilmente esa capa de adhesivo e interactuar un poquito más quizás en profundidad, ya sea con un microarenador o con algún dispositivo específico de aire abrasivo a base de alúmina o de óxido de aluminio, que permita, vía la impactación, poder generar, insisto, una
una remoción sutil de esa superficie que fue previamente sellada, o con otras tecnologías como el AquaCare o cualquier, insisto, elemento, un microadenador clásico. Si bien no fueron concebidos estos microadenadores para trabajar intrabucalmente, son tranquilamente elementos que pueden utilizar para activar esas superficies. Una vez activada esa superficie, pues bueno, repetiré esa secuencia adhesiva al momento entonces de tener que trabajar sobre esa superficie que tiene sellado dentinario inmediato. Yo no sé si alguno de los presentes ahí, porque no quiero tocar el celular para que no me tenga que volver a reconectar. Si alguno me puede poner en los comentarios la hora que es, así me voy orientando, porque no tengo acá a disposición un reloj, un timer como para ver a ver qué hora es y no excederme. A ver si alguien me lo puede poner, qué hora es en este momento. Son Martín Cristo, gracias Martín, 9:17, muchísimas gracias. Lo mismo que el doctor Ortman, muchísimas gracias, Diego, Merciagri, bueno, muchas gracias a todos. Eso es entonces lo que yo tengo que hacer para activar esa superficie, activar esa superficie como paso previo. La activación de esa superficie, quiero también decir respecto de lo que es el tema de ese sellado, que insisto, se preguntan tantas cosas. Ese sellado dentinario inmediato hoy lo que se busca además que genere un gran espesor de película. Y ese gran espesor de película, incluso en sistemas adhesivos que son muy, muy fluidos, Mañe lo que sugiere también es la colocación de un composite flow de muy pequeño espesor. Él habla, fíjense, de hasta 80 micrómetros, 100 micrómetros de espesor de esa película de adhesivo que está por encima de la capa híbrida. Así que es muy necesario que nosotros activemos, tal como estaba la inquietud de Sabri respecto de lo que es ese sellado dentinario inmediato que debe ser activado para buscar la adhesión de esa restauración final. Me quedan dos preguntas. Lulu o Lulu14 dice, ¿puedo utilizar el grabado con ácido del esmalte al utilizar los cementos autoadhesivos? Bueno, sí, esto es algo que incluso hay muchos trabajos que han evaluado la eficacia de tratar previamente aquellas preparaciones en las áreas de esmalte, con ácido fosfórico para fomentar una mayor interacción adhesiva de los cementos autoadhesivos. Como ustedes saben, los cementos autoadhesivos son cementos de resina también, habitualmente son duales. Algunos pueden llegar a ser fotopolimerizables, pero habitualmente vienen presentados en forma de lo que es su activación, son de activación dual. Estos cementos autoadhesivos, como todos sabemos, no indican el tratamiento previo desde la perspectiva adhesiva de los tejidos dentarios. Es decir, no hay que hacer ningún tipo de tratamiento, ni colocar ácido, ni colocar ningún tipo de adhesivo, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estos cementos autoadhesivos inicialmente son materiales de base orgánica que tienen una característica inicial hidrófila que permite entonces, merced a esa hidrofilicidad, los monómeros ácidos que existen en esos cementos autoadhesivos tienen capacidad de no solamente atacar el esmalte, interactuar con él de un modo micromecánico, sino que también lo pueden hacer a la dentina, como lo hace un adhesivo de autograbado, y generar también capa híbrida. Esa hidrofilicidad inicial se transforma a través de un mecanismo de reacción química o de transición química que hace que al momento de endurecer ese cemento autoadhesivo se haya transformado de un cemento hidrófilo a un cemento hidrófugo. Ahora,
insisto, hay muchos autores que han indicado la posibilidad de grabar ese esmalte y dicen que la interacción, por supuesto, va a ser mayor. Por supuesto que va a ser mayor. Puede hacerse, teniendo en cuenta que no es lo mismo hacerlo en dentina. En dentina todo lo contrario. Ese mayor compromiso adhesivo al utilizar ácido fosfórico en dentina como paso previo a la adhesión con un cemento autoadhesivo hace que se incremente la cantidad de humedad en esa superficie y que no se genere la tan ansiada y buscada adhesión. Entonces podría hacerse de repente una técnica de grabado ácido en el esmalte sin la interposición de ningún producto adhesivo previamente, sino directamente después la carga de ese cemento autoadhesivo. Sí, lo único que tenemos que decir, al fijar postes, esto creo que la doctora Lorena Thompson lo dijo en su teórico, cuando hablamos de postes, de conexiones coronorradiculares, el hecho de hacer un tratamiento previo de la dentina radicular con una solución de hipoclorito de sodio. Eso sería lo único para los cementos autoadhesivos. Y vuelvo a insistir en esto, nunca el pretratamiento con ácido de la dentina cuando se utilizan estos cementos autoadhesivos, porque, insisto, ese aumento de la humedad estaría interfiriendo con lo que uno está buscando, que es la adhesión. Por último, y para terminar, Julia me dice, leí que pueden hacerse carillas de circonia. Carillas de circonia. ¿Cómo se trata la superficie para poder adherirlas? Bueno, es real, Julia, hace ya un tiempo que distintas fábricas y algunas de primer nivel están empezando a indicar la posibilidad de hacer carillas de circonia. En primer lugar, no es eso la filosofía que nosotros abrazamos desde el pensamiento de la evidencia científica que nosotros manejamos en la Cátedra de Odontología Integral Adultos, ni tampoco de la experiencia clínica de muchísimos años que venimos haciendo frentes carillas de cerámica, donde obviamente nosotros nos volcamos en forma total, hasta el momento, en forma total, con aquellas situaciones de cerámicas a predominio vitrio que puedan ser atacadas por el ácido fluorhídrico. Dicho esto, sí, sepamos todos que existen ya muchas situaciones a través del empleo de la circonia para poder generar carillas. Indudablemente acá hay un tema de costos también, y esto viene de la mano de la tecnología, que el hecho de fresar circonia es mucho más económico, por así decir, que fresar otro tipo de estructuras, porque obviamente el tema de cómo se produce el tallado a través de los sistemas CAD/CAM, el tallado de estos bloques de circonia, es como prácticamente, siempre digo, es como fresar tiza, es decir, el costo de los elementos de desgaste, de las piedras que se utilizan en estos sistemas CAD/CAM, hace que realmente, y el costo de la circonia sea muy inferior. Y hoy existen, como yo les decía, la posibilidad no solo de trabajar en muy pequeños espesores, sino también la posibilidad de contar con circonias que sean realmente translúcidas. O sea que desde el punto de vista óptico sería una situación aceptable el empleo de esta circonia. Ahora, la segunda parte de tu enunciado dice cómo se trata la superficie para poder adherirlas. Ahí está el inconveniente, en el tema de que gracias Sebas, gracias por avisarme que son 9:25. El hecho de poder adherirlas satisfactoriamente, todos sabemos que las cerámicas con alto contenido cristalino son prácticamente invulnerables al ataque del ácido fluorhídrico, y en consecuencia, al no ser cerámicas gravables como las cerámicas vítreas, eso ya nos da
un parámetro de lo que sería la no selección de estas estructuras para generar carillas. De todas maneras, sí sepan que se han desarrollado distintos tratamientos, incluso con un tratamiento secuencial de ácido fluorhídrico y de promotores adhesivos sobre estructuras de circonia para poder generar una adecuada interacción, pero es un mecanismo largo, un mecanismo donde suma la acción de pasos que pueden llegar a generar problemas al ser tantos pasos, pero de todas maneras hay otra perspectiva, y la otra perspectiva en la adhesión a circonia viene por el lado del MDP, como yo les decía antes, ¿no? Entonces, bueno, es algo que la evidencia científica está abriendo una puerta, por eso yo no estoy diciendo en forma tajante no y no va a ser posible nunca. Todo lo contrario, yo creo que se está en esa búsqueda y ya de hecho empiezan a aparecer publicaciones referidas a esta alternativa, la alternativa de poder lograr carillas de alta definición estética hechas con óxido de circonio y que además puedan ser convenientemente fijadas mediante la búsqueda de un mecanismo de interacción química a través de sistemas de fijación y de adhesión con contenido de MDP. Así que bueno, esto sería básicamente lo que teníamos respecto del teórico de fijación. Estamos en tiempo, con lo cual solamente agradecerles la presencia de los que estuvieron desde tempranito, los que se conectaron un poquito más tarde, y por supuesto saber que este vivo de Instagram queda durante 24 horas para todos aquellos remolones que todavía siguen descansando, que me parece muy bien, que también descansen y disfruten un poco de poder quedar un poquitito más en estas mañanas que ya empiezan a estar un poquito más frías. Así que les agradezco a todos la presencia, sigan entonces interactuando a través de las distintas alternativas que tenemos a través del campus, de nuestra querida facultad, seguir atentamente siempre las comunicaciones del Instagram, agradecerle otra vez más a Florencia Soria, que es la que está permanentemente atrás de todos nosotros respecto de lo que son estas transmisiones a través del IG. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo virtual, o más que abrazo, un codazo cariñoso a todos, y seguimos en contacto y yendo para adelante. Bueno, nos vemos, muchísimas gracias, hasta luego.